Miren, 7:36 de la mañana, estoy aquí revisando todos sus mensajes. Saludos a Luis, a José, a Juan Padilla, a Jonathan, quien es nuevo por esta red, a Melba, a Alexander, bueno, un saludo a todos y José Luis. Si me censuraron lo de, vamos a ver ahora la información de toda la bolita del mundo, no, no me censuraron, pero es depende de cómo me salga en el momento. Mañana seguramente lo decimos. Ya ustedes todos enviando sus preguntas en su sección favorita, como les dije en el segmento pasado, pero antes vamos a hablar porque aquí en Estados Unidos los migrantes solicitantes de asilo enfrentan una nueva carga económica. La ley fiscal HR1 aprobada bajo el nombre de One Big Beautiful Bill, que establece que toda persona con un caso de asilo pendiente deberá pagar una cuota de $100 anuales. Esta medida presentada como parte de una reforma de ingresos fiscales representa un cambio significativo en la manera como el gobierno maneja los procesos migratorios, lo que para algunos legisladores es una suma mínima, para miles de migrantes, pongan atención, puede significar una nueva barrera en su lucha por la protección y la estabilidad. Para eso, nosotros tenemos que conversar el día de hoy con nuestro abogado de inmigración, el abogado Guillermo Nolivos. Bienvenido, abogado, ya lo extrañábamos. Buenos días, Laura. Sí, de verdad que ya un día, por un día ya estamos y con nuevas noticias, y esta nueva tarifa de asilo que el gobierno ya está cobrando, imagínate. A ver, esto surge en medio de este debate político en Washington sobre la migración y la recaudación fiscal. Aunque se presenta como de alguna manera un mecanismo para financiar el sistema, muchos expertos, y seguramente usted también va a opinar lo mismo, alerta que se trata de una barrera económica adicional para personas vulnerables. ¿Cuál es el alcance de esta medida, abogado? Hablamos de un filtro que podría impedir para muchos solicitantes de asilo que sigan adelante con sus casos, o esto pues no afecta, si se afecta, ¿cómo lo ve usted? Bueno, mira, afecta en la manera, en la medida de que afecte tu bolsillo, obviamente, ¿verdad? Son $100 que muchas personas dirán, bueno, que son $100, ¿no? Ujú. Divídelo entre 12, ¿cuánto equivale que tienes que meter en la cuenta de ahorro para completarlo? Eso no es nada. Sin embargo, claro que es una barrera, es penalizar al aplicante de asilo por la falta, ¿verdad?, de procesamiento rápido de estas aplicaciones como lo requiere la ley. No es culpa de un aplicante que el gobierno ahora se esté tardando años en procesar una solicitud de asilo cuando esto era antes un proceso que se realizaba en meses. Entonces, parece bastante injusto que la incapacidad del gobierno sea ahora transferida, ¿verdad? La culpa de esa incapacidad sea transferida al aplicante de asilo. Así sean simplemente $100, $10, $20. Se sabe que todo esto se debe primero al deseo de esta administración de alguna manera, ¿verdad? A frenar o entorpecer estos procesos donde personas de verdad están buscando una protección para permanecer en este país, porque tienen miedo de regresar a su país de origen debido a su raza, religión, nacionalidad, membresía a un grupo social determinado o por su opinión política. Entonces, es un castigo de verdad que este gobierno ha transferido su ineptitud hacia los aplicantes de asilo, cobrándoles $100 anuales ahora. Abogado, me pregunto si este pago mensual de $100, que como bien usted decía, parece un pequeño monto para algunos, pero en la perspectiva, para miles de migrantes apenas logran estabilizarse en Estados Unidos, puede significar un obstáculo importante. ¿Qué riesgos enfrenta un solicitante de asilo que no pueda cubrir esta tarifa a tiempo? ¿Existe la posibilidad de que su caso sea cerrado o que muchos pierdan derechos como el permiso de trabajo, por ejemplo? Claro que sí, al no pagar la tarifa significa que tu caso va a ser desestimado. Y debido a eso, entonces te quedas sin ningún tipo de protección, te quedas sin permiso de trabajo, estás a la intemperie de que, bueno, si ICE hace una redada y tú no tienes una solicitud de asilo en proceso, entonces te detengan, tengas que volver entonces a solicitar el auxilio migratorio ante un procedimiento de remoción detenido. Entonces, de verdad que puede ser una situación bastante difícil para muchas familias que apenas están
poniendo sus pies, empezando a tener cierta firmeza, ¿verdad? En este país. $100 para algunas personas no es nada, pero para personas que están recién llegadas, inmigrantes, $100 puede ser poner comida en la mesa o no. Sí, o digamos una semana de suministro de gasolina, por ejemplo, para el que tenga Correcto. la posibilidad de acceder a un automóvil pues recién llegando. Abogado, nos llegan muchas preguntas que ya hemos venido recopilando a través de nuestras redes sociales que nos envían nuestros usuarios, pero nos está llegando una en este preciso momento y dice, buenos días, Laura, ¿podrías preguntarle al doctor si la Corte falla a favor del gobierno? ¿Qué debemos hacer los que tenemos TPS? Saludos, soy Niobis. Ñovis, buenos días. Bueno, si la Corte falla a favor del gobierno, ¿verdad? Lo importante entonces es que usted empiece desde ya, y eso lo hemos hablado numerosas veces, de buscar con un abogado que otro auxilio migratorio usted es elegible, ¿verdad? Para que entonces pueda tomar cartas en el asunto y no esperar hasta el último momento para preparar una solicitud de asilo, una petición familiar, sea el auxilio migratorio que califique. Entonces, ¿cuál es la respuesta? No se duerma, consulte con un abogado, puesto que si el fallo es en contra de los que tienen TPS, pues inmediatamente ustedes quedan sin algún estatus legal que los proteja en este país. Abogado, no se duerma. Importante esa frase y justamente la estoy anotando, porque el que se duerme Ok. pierde. Aquí hay que montarse rápidamente en estos casos de asilo y tener un estatus legal en este país para no correr el riesgo de deportación o incluso que no pueda volver a entrar a Estados Unidos. Y allí tiene los teléfonos del abogado Guillermo Nolivos y de todo su equipo para que tengan la asesoría completa. Niovis y de todas las personas que nos están escribiendo y de las cuales hemos recopilado todas las preguntas. Otra pregunta, abogado, que nos llega. Yo tengo mi caso de asilo pendiente, pero apenas estoy comenzando a trabajar y a veces no me alcanza ni para la renta, justo lo que hablábamos. ¿Qué pasa si no logro pagar los $100 a tiempo? ¿Eso significa que me van a cerrar el caso o que me pueden deportar? Significa que le van a cerrar el caso y eventualmente puede estar sujeto a una detención para sea deportarlo o para que le abran procedimientos en la Corte de Inmigración. Y si entró por la frontera, entonces no va a tener derecho a fianza con un juez, va a tener que tramitar algún tipo de solicitud de liberación con el oficial de deportación y estas solicitudes están siendo negadas por los oficiales, puesto que la prioridad del gobierno en estos momentos es deportar a las personas que no tienen estatus legal migratorio en el país. Abogado, siguiente pregunta. ¿Cuánto puede demorar en llegar la residencia después que es aprobado el permiso de trabajo C09? Carlos, saludos. Carlos, ¿qué tal? Buenos días, gracias por tu pregunta. Mira, dependerá de dónde tú estés solicitando esa residencia permanente, ¿verdad? C09 me da la impresión que es un ajuste de estatus. No sé si es por familia, por matrimonio, porque te está pidiendo tus padres, pero el procesamiento de las solicitudes de ajuste de estatus varía de jurisdicción en jurisdicción. Hay estados donde en 4 meses ya te dan respuesta, hay estados que se demoran un año, entonces va a depender donde tú vives. Bueno, Carlos, ya sabes, por favor, si puedes volver a aclararnos esas dudas que tiene el abogado para que él pueda asesorarte y si no, llama a sus números de teléfono que los tienes allí en pantalla. Norelis, tengo 22 meses esperando por la visa T. ¿Cuánto tiempo más debo esperar, abogado? Bueno, la verdad es que en estos momentos no te domino el tiempo de procesamiento de las visas T, ¿ok? De todas maneras, puedes entrar en el website de USCIS y allí existe una herramienta que se llama Processing Times. Entonces te van a preguntar cuál es el tipo de caso que estás llevando y te dirá entonces, dependiendo de la oficina donde esté ese caso siendo procesado, te dirá el tiempo estimado de cuándo pudiese obtener una respuesta. Abogado, fíjese esta, soy dominicana y a través de mi mamá le estoy solicitando residencia a mi hermano. Mi pregunta es cuánto tiempo aproximadamente es la espera. Gracias. Esto lo conversamos la semana pasada. Sí, por hermanos, por hijos de residentes permanentes o ciudadanos americanos hay una espera de más de 6, 7 años, ¿ok? Entonces,
Dependería de cuándo es que introdujiste esa petición y de allí pues cuenta aproximadamente 6, 7 años y ese va a ser el tiempo de procesamiento del caso. Abogada, en mi familia somos 4 personas con casos de asilo. Saludos y bendiciones, dice. ¿Esa cuota es individual? ¿Tenemos que pagar $100 cada uno o es solo un solo pago por familia? Es un solo pago por titular del caso, ¿ok? Entonces, si tenemos una familia de cuatro, donde es esposa, esposo y dos hijos, ¿verdad? Menores de edad, entonces solamente sería un pago de $100, porque hay una sola planilla de asilo introducida. Ok, entonces es por grupo familiar. Sí, por aplicación de asilo. Si es una sola Ok, aplicación de asilo, entonces esa se cobra solamente $100. Lo que va a ir, lo que puede ocurrir es que cada año pues tienen que pagar $100, lo que va a ocurrir, ¿ok? Porque no es solamente un solo pago, es un pago anual exacto. Exacto, es decir, si en el primer año no te lo aprueban, al siguiente año tienes que volver a pagar tus $100 y así sucesivamente. y Imagínense, así hay sucesivamente. gente que conozco que tiene hasta 11 años esperando una respuesta por un asilo. Son mil Bueno, cien dólares. no, no, afortunadamente No es no es retroactivo. retroactivo, no es retroactivo, porque si no, imagínate. No, un dineral, abogado, Claro, imagínense. claro, sí, sí. Mire, otra pregunta que nos llega por aquí y dice, ¿puedo aplicar para un estatus? Tengo 2 hijas mayores de edad ciudadana, pero no tengo comunicación con ellas. Bueno, primero resuelva su asunto Bueno, familiar. exactamente. Primero resuelva su asunto familiar porque usted no puede por sí sola decir, tengo hijas americanas y por lo tanto me corresponde la residencia permanente. Sus dos hijas, una de sus dos hijas tiene que iniciar una petición familiar. Entonces, primero arregle su casa y luego, y luego Y luego su intente estatus. su estatus migratorio. Abogado, bueno, aquí nos llegan preguntas de todo tipo. Hay algunas que las tenemos que filtrar porque son un poquito que si se divorciaron, que si les montó cacho al otro, bueno, todo un tema. Mire, No, como dice, bueno, buenos días, una consulta. Si una persona que vive dentro de Estados Unidos con visa de estudiante internacional con una aplicación de F2B solicita con dirección de Estados Unidos, solicitada, supongo, puede irse a su país, El Salvador, cuando termine los estudios sin que le hayan aprobado su F2B o tendría problemas en su proceso si se va a su país. no debería tener problemas si se va a su país. Lo que hay que notificar luego es a USCIS que el procesamiento de esa aplicación se va a hacer vía consular y Consular. no se va a Ujú. hacer no se va a hacer vía ajuste de estatus. Ok. Fíjese, Ujú. abogado, gracias por todos sus aportes. Hay muchos mensajes mandándole a usted bendiciones y gracias por todo lo que nos entrega cada semana. Dice, quiero preguntarle con respecto a una licencia para TPS. Aparece en el sistema que no está la información actualizada. Por lo tanto, no pueden asignar la licencia, a menos que se extienda la fecha del 7 de noviembre. ¿Ellos podrían asignar una temporal? ¿Tiene alguna sugerencia para poder sacarla? Bueno, la verdad que el tema de licencia, como hemos dicho anteriormente, es un tema de estado, ¿verdad? Estadal. Diferente. Entonces, cada estado tiene sus propias regulaciones. Am, Trata de ir a otra oficina para obtener una licencia de conducir en el estado donde vives, a ver si tienes otro resultado. A veces ciertas oficinas son más tediosas, más difíciles, los funcionarios se prestan menos para querer ayudar a las personas que tienen TPS para obtener una licencia. Fíjese, mi pregunta es, ¿te pueden arrestar teniendo un permiso de trabajo o esperando la entrevista para la residencia? Bueno, hasta ahora yo no he tenido casos de clientes que hayan sido arrestados en citas para su residencia permanente, aun cuando han entrado por la frontera y les han dado parol, ¿verdad? Entonces, en mi experiencia y en mi oficina no hemos tenido ese tipo de situación.
Lo que sí hemos visto, abogado, en sus redes sociales, sobre todo, es muchos casos aprobados y positivos de todos sus clientes que dan testimonio real de su ajuste de estatus gracias a su asesoría. El día de ayer veíamos a una pareja con su tarjeta de residencia muy felices y enhorabuena por eso y por, por todas Claro las que sí, personas que ayuda, abogado, sobre todo. claro Mire, que sí, claro que sí. Es un buen logro, de verdad que es una satisfacción sí, increíble. sí, 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 y sí. además cuando te llega esa tarjetita es como, oh, gracias a Dios, uno respira, uno respira. Es Mire, verdad, es verdad. buenos días, mi nombre es José, tengo petición aprobada, solo que me han negado el perdón 2 veces para no salir del país. Tengo hijos ciudadanos, uno sirviendo en el US Army por 10 años y una esposa residente. ¿Qué se puede hacer? Gracias. Hay que revisar por qué te están negando el waiver, el perdón, ¿ok? Perdón. Habría que ver qué es lo que está fallando, si no estás demostrando penurias suficientes para tu esposa, ¿verdad? Que vive acá, tu esposa es residente permanente. Entonces, y ver si los recaudos que estás introduciendo, ¿verdad? Son los recaudos correctos. No sé si lo estás haciendo con asesoría de un abogado, no sé si lo estás haciendo por tu cuenta, ¿ok? De todas maneras, ahí tienen los teléfonos de nuestra oficina. Con gusto podemos concertar una cita y, bueno, revisar qué es lo que está pasando en tu caso y darte, pues, nuestra opinión experta de en dónde está la falla. Yo entregué mi solicitud de permiso de trabajo hace más de 6 meses y todavía no me llega nada. ¿Hay alguna forma de acelerar el proceso o de saber si está trancado? Solicitó el permiso de trabajo hace 6 meses y no ha Sí, sabido no me ha nada. llegado. Bueno, mira, lamentablemente todos estos procesos, esta administración los está demorando, ¿verdad? Con la intención de hacerle la vida más difícil a las personas que están buscando un estatus migratorio en este país. Ya sabemos cuál es la política, él lo ha dicho 1000 veces, y está usando todas sus armas y herramientas, ¿verdad? Para de alguna manera frenar la inmigración en este país, incluyendo la emisión y aprobación y emisión de permisos de trabajo. Entonces, tienes que tener paciencia, hay que tener firmeza y bueno, si es tiempo de poner un reclamo porque no ya está fuera del tiempo de procesamiento, haz el reclamo, dale seguimiento a ese reclamo. Si no te da una respuesta a ese reclamo, eleva ese reclamo para la siguiente etapa, que es el ombudsman, y sigue peleando, porque aquí con este gobierno, como dijiste tú, el que se duerme pierde, ¿verdad? Y la pelea es peleando. Ok. Entonces, bueno, es de ambos lados. Entonces, las personas tienen también que ser bastante proactivas y estar pendientes de su proceso. Y si está retrasado, poner reclamos. Si en 30 días no te han respondido, pon otro reclamo. Si no te responden, eleva esa queja a un nivel del ombudsman y mantente al tanto. Yo sé que es fastidioso, Mm. es tedioso, pero es con lo que estamos lidiando en este momento. Mire, abogado, saludos a María Carolina Ruiz que dice, buenos días, casi termina el programa, me quedé dormida. Saludos desde Venezuela, saludos María Saludos. Carolina. A ver, muchos amigos han cruzado por la frontera y están esperando corte de inmigración. ¿Ellos también van a tener que pagar esta nueva cuota o eso solo se aplica para los que presentamos asilo directo ante UCIS? No, la cuota también es ante la Corte de Inmigración. Ahorita, en estos momentos, hay un problema de información con la Corte de Inmigración porque si bien ellos han habilitado el pago de la tarifa inicial, pagos, ¿verdad? Todavía no, en el website, todavía no han habilitado pago para la tarifa anual. Entonces, de todas maneras, nosotros le estamos recomendando a todas a las personas que tienen un caso de asilo en proceso en la Corte que hagan el pago de todas maneras, porque no sabemos qué es lo que pueda pasar, ¿no? La manera como este gobierno actúa, la falta de información, bueno, es preferible que hagan el pago y más adelante, entonces, si ese pago se les puede, como quien dice, ajustar al pago anual, perfecto. Lo importante es que lo hagan y que la Corte por lo menos tenga un recibo de que usted ya hizo su Claro. pago por tener un caso de asilo en proceso en la Corte. Luego de eso, cada pago se realizará de manera anual.
Sí, no, y además que aquí no creen no sabía, no tenía la información, no tenía el dinero, espéreme un poquito, déjeme pagarlo por cuota, o sea, esto es la ley y la ley hay que cumplirla. Eso es Correcto. así. Mire, si yo tengo TPS y a la vez tengo un caso de asilo pendiente, ¿debo pagar esa cuota de los $100 o estoy cubierto con el TPS? No, debe pagar la cuota de los $100, es algo completamente independiente. Y para la gente que tiene su caso en proceso con UCIS, con USCIS, en ese caso tiene que esperar que le envíen una comunicación a su cuenta o por correo, así que tienen que estar atentos estar revisando su cuenta digital de UCIS o estar revisando el correo físico. Asegúrense de que tengan su dirección actualizada con USCIS, porque si su caso es muy viejo, a lo mejor no le va a llegar la comunicación de que tiene que pagar la tarifa de los $100 a la dirección correcta. Entonces, asegúrese de que su caso de asilo tenga la dirección actualizada con el gobierno para que le llegue esa notificación de cuándo tiene que pagar la tarifa. Otra pregunta que nos llega y es que hay dudas acerca del retraso de los casos de asilo y una persona aquí nos pregunta que si los casos de asilo los están negando más rápido y si hay algún país que esté siendo más afectado con rechazos. Bueno, mira, los casos de asilo se analizan de manera individual, ¿ok? Usted va, presenta su caso y el oficial de asilo analiza las circunstancias de lo que le ocurrió y determina si esas circunstancias constituyen persecución basada en una de las 5 razones que establece la ley: raza, religión, nacionalidad, membresía a un grupo social determinado o la opinión política. Entonces, no es que si hay países que se ven más afectados que otros. Lo que ocurre es, bueno, qué tan real es su caso de asilo, qué tan creíble es su caso de asilo para ver si es aprobable o no. Mirella nos envía también una pregunta. Buenos días, mi hijo vive en Estados Unidos, entró, tiene asilo, entró legal, tiene un año y él me puede pedir, soy venezolana, estoy en Colombia, gracias. No, Mireya, lamentablemente él no te puede pedir, él es un aplicante de asilo, los aplicantes de asilo no pueden pedir a otros familiares, ¿ok? Así que en ese caso no hay ninguna petición familiar que él pueda hacer para usted. Después, a lo mejor, si esa Más persona logra adelante convertirse en logra ciudadano, así, ujú, ahí exactamente, una vez sí. que sea ciudadano, ahí sí. Y sin embargo, también los tiempos de padres también son infinitos de petición, No, ¿correcto? de hijo a padre son rápidos, ¿ok? Ah, ok. Un hijo ciudadano americano pidiendo a sus padres, las peticiones se aprueban de manera inmediata. Es de hermanos, que es más tedioso. Hermano, ujú, Mire, yo apliqué correcto. para mi hija que está fuera 2021. Bueno, usted sabe que la gente escribe rapidito. No he recibido Ajá. respuestas en ninguna durante todo este tiempo. Cuando ya estaba por meter otra solicitud, justo ayer me envían un email diciendo que quieren una acción después de 4 años. ¿Cuál es tu pregunta? Ah, exactamente, no entendemos cuál es la pregunta. Bueno, ah, será esta. ¿Al cuánto tiempo de presentar la I-130 UCIS se comunican con uno? No, esta es otra. Depende del tipo de petición, depende de si es de petición de ciudadanos americanos a esposas, si es de ciudadanos americanos a padres, si es de ciudadanos americanos a hijos, o si es una petición I-130 de un residente permanente para un cónyuge, todo dependerá del tipo de caso. Abogado, ¿qué puedo hacer si mi pareja después de 3 años de casados no quiere nada conmigo? Me dijo que no me firmaba para la Green Card y tengo la tarjeta permanente, pero se me vence en el año 2026. Bueno, la solución es que tú puedes introducir la remoción de esa condición de esa tarjeta de 2 años por ti misma, indicando que, bueno, en este caso ha habido una acción de divorcio o sí, una acción de divorcio y por lo tanto tu cónyuge ciudadano americano no está firmando en este caso la petición conjuntamente. Te recomiendo que nos llames para que hagas una consulta y entonces poder analizar mejor tu caso y explicarte con detenimiento los pasos a seguir, porque bueno, esto va a requerir de
ciertas acumulación de evidencias que hay que presentar y argumentos que hay que alegar para que el caso sea exitoso. Bueno, y de alguna manera también hacer las paces, tipo, bueno, si no quieres nada conmigo, bueno, por lo menos ayúdame por los años que estuvimos juntos, bueno, usted sabe, esas cosas, esos temas familiares ahí que uno puede negociar porque, bueno, de verdad llegar a este país y que de pronto quedarte sin un estatus, eso Es no es bastante, fácil, ¿no? Aparte, no es fácil, aunado a la claro. separación, que eso ya es bastante también doloroso. Mire, tengo Correcto. 25 años casado con mi esposa, esto es un caso de éxito. Tengo 25 Ujú. años casado con mi esposa y ella siempre ha tenido residencia. ¿Puedo aplicar? Tengo un hijo de 23 años que nació en Estados Unidos. Bueno, todo dependerá si usted, cómo fue su entrada al país, cómo es su prontuario migratorio, para nosotros poderle decir si califica o no para un ajuste de estatus. Entonces, todo dependerá, muy importante, de cómo fue su entrada, si fue de manera legal, si fue de manera ilegal, porque todo eso va a tener una incidencia en cuál es el tipo de proceso que se debe tomar. Otra pregunta, soy residente permanente por 20 años, pero tuve un delito de violencia familiar que fue cambiado por asalto simple. ¿Podré renovar mi residencia? Habría que ver en dónde ocurrió eso, cuándo ocurrió ese problema, si la disposición ya está, esa es la disposición final del caso, para entonces determinar si eso puede ser un delito contra la moral, un delito que le pueda impedir obtener la residencia permanente. Ahí tiene nuestros teléfonos, llámenos, ¿verdad? Y coordinemos una consulta para en detenimiento estudiar ese caso y entonces ver cuál es la mejor manera de proceder. Tengo una pregunta, venezolanos con el TPS, ¿qué pueden hacer o qué recomienda si el pasaporte está vencido? ¿Qué puede si retiran el TPS? ¿Qué puede pasar, supongo? Si retiran el TPS, ¿cómo se regresaría a su país o qué proceso o alternativa tiene esta persona? Bueno, si elimina el TPS y la persona no tiene ningún auxilio migratorio pendiente, pues queda sin estatus migratorio. El problema del pasaporte vencido, pues ya eso es un problema que lo hemos discutido, ¿verdad? Este, tiene que buscar por la vía legal del SAIME, si quiere regresar a Venezuela, qué documentos va a necesitar, un salvoconducto que le emitan para poder ingresar al país, ya que tengo entendido que no estaban dejando ingresar con pasaportes vencidos a Venezuela. Entonces, tiene que solicitar un salvoconducto en este caso. Entonces, bueno, siga los pasos que el gobierno de Venezuela tiene establecidos en sus portales, ¿verdad? Para la solicitud de este salvoconducto y poder regresar a Venezuela. A ver, un americano nos amenazó aquí en mi casa, dentro de la casa, dice adentro. Le pedí que se fuera y trató de meterse a la fuerza y nos amenazó con llamar a ICE y a la migra. Y que nos iba a todos. Le llamamos a la policía. ¿Usted cree que hay posibilidad para aplicar para la visa U? Habría que ver cuál fue la razón del delito, qué es lo que él quería hacer, ¿ok? Necesitamos ver cuáles son los cargos que la policía le está imputando al ciudadano americano y de esa manera poder determinar si califica o no para la visa U. Mire, abogado, última pregunta. Yo hace 6 años hice la actualización de mi lugar de residencia. ¿Cómo hago para ver que esa dirección siga ahí? Ya que quise hacerlo ingresando a la página de UCIS, pero no lo veo. Bueno, puede llamar al teléfono de UCIS y hacer una confirmación con el oficial de inmigración que le atienda o puede volver a enviar un cambio de dirección. Nunca está de más, ¿verdad? Para que, bueno, si usted tiene dudas de que ese cambio llegó o no llegó, pues vuélvalo a enviar. Si es una solicitud de asilo, envíelo también a la oficina de asilo, para que entonces quede registrada esa dirección como su dirección actual. Nos llegó otra pregunta rápidamente porque aquí no podemos dejar de contestar a nadie. Mi hijo nació aquí en los Estados Unidos y es ciudadano. ¿Eso me ayuda de alguna manera con mi proceso de asilo o son dos cosas totalmente separadas? Son dos cosas totalmente distintas, sin embargo, bueno, dependiendo de la circunstancia en su entrevista de asilo, quizás pueda hacer una
pueda mover la balanza un poquito a su favor en su caso de asilo, pero no va a ser determinante en la aprobación de un caso de asilo. Abogado, como siempre, un placer. Gracias por responder todas nuestras preguntas y la de nuestra audiencia, que bueno, esta sección ayuda a muchas personas y siempre es importante estar informado acerca de todas las noticias migratorias que suceden aquí en Estados Unidos. Gracias, abogado. No, a la orden. Gracias a todos los que se conectaron nuevamente por estar siempre pendiente de nuestro segmento, a las preguntas que plantearon y bueno, atentos a los nuevos cambios como siempre, ¿verdad? El viernes o el sábado pasa algo y el miércoles lo estamos discutiendo. Pasen un feliz jueves y que tengan un excelente fin de semana. Que así sea. Y allí tienen los teléfonos del abogado Guillermo Nolivos y para asesorías legales y sobre todo asesorías personalizadas. Muchísimas gracias, abogado. Será hasta la semana que viene. Hasta la semana que viene, Laura. Feliz fin de semana. Un abrazo igualmente. Y a ustedes, muchísimas gracias por todas sus preguntas, por toda su sintonía con nuestro canal BPI TV y como siempre, para que usted se quede allí pegadito a nuestra señal y a todos nuestros programas en su señal preferida BPI TV, porque yo sé que es así. Yo me despido, será hasta mañana. Soy Laura Artal. Chau, chau.